Recording in progress. Bueno, entonces, señores estudiantes, como habíamos ya dado un pequeño antecedente y recordatorio de lo que se vio anteriormente, en el tema de la tributación, analizando lo que es el Código Tributario Ecuatoriano, justamente nosotros tenemos que nuestra economía muestra signos de recuperación desde hace varios años atrás. Hay una estabilidad política en los últimos años, evidentemente el aumento en el precio internacional del petróleo también ha dado muestras de que el Estado ecuatoriano viene una verdadera bonanza económica. Sin embargo, aquí viene el contrapunto. Existe también un excesivo gasto público, un crecimiento de la inversión pública y gastos corrientes administrativos, a lo que se suma una muy baja capacidad de inversión nacional e internacional, por causa de la toma de medidas con carácter ideológico y político, lo que ha puesto que nuestro Estado ecuatoriano no esté en la mira del crecimiento económico y social que tanto aspira, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que recordarles igual nuevamente que existe una fundamentación legal, ¿no? Las normas relacionadas con el tema, justamente en el Código Orgánico Tributario Ecuatoriano, en su artículo 6, que expresa que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento justamente de política económica general, estimulando la inversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Esto lo estoy leyendo textualmente. Atenderán a las exigencias de estabilidad y progresos sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. ¿Por qué? Porque esto está concebido dentro del Código Orgánico Tributario Ecuatoriano. Asimismo, en el artículo 300 de la Constitución de la República de Ecuador, determina que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, que justamente se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Esto que también lo dijimos anteriormente. Ahora bien, justamente los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas Internas, el SRI, o demandadas también por los gobiernos seccionales autónomos descentralizados a los particulares o contribuyentes en potestad de una ley u ordenanza que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e retroactividad a fin de cubrir básicamente la necesidad del Estado y de estos últimos, ¿no? De los gobiernos autónomos descentralizados conocidos como GATS. ¿Sí? En este sentido, nosotros también tenemos que decir que adicionalmente a aquello, en el campo del derecho tributario, el Ecuador justamente ha constituido un órgano jurisdiccional de la justicia tributaria y por lo tanto se invita a que luego de tantos años de que se ha tenido esta cultura tributaria, justamente se logre mayor amplitud y sistematización de estas leyes que justamente guardan relación con lo que se acaba de manifestar, ¿no? Sus cuerpos legales. En el caso justamente de lo que nos compete en esta sesión, en el campo puntual, que referirnos, existe una relación jurídico-tributaria que se entiende como un conjunto de obligaciones, así como deberes, derechos y principales potestades originadas por la aplicación de los tributos. De esta relación, justamente, se derivan aplicaciones materiales formales y tanto para el obligado tributario como para la administración tributaria. Tenemos justamente que referirnos al sujeto activo, al sujeto pasivo, dentro del sujeto pasivo, el contribuyente, el sustituto del contribuyente, y por supuesto no tenemos que olvidar el responsable, que por supuesto es responsable subsidiario y responsable sucesor, ¿no? Y en el caso de justamente lo que les decía, de la responsabilidad solidaria, surge también la sucesión justamente dada por causa de muerte o la sucesión así por de personas jurídicas y entidades
sin personalidad jurídica. Ahora bien, ¿por qué hacemos alusión a estos términos? Porque eso es lo que se deriva precisamente de este órgano legal. Ahora bien, recordemos un poquito más lo que habíamos tenido en consideración anteriormente. El tributo como tal es la cantidad de dinero que un ciudadano paga al Estado u otro organismo para sostener el gasto público. La obligación tributaria es la obligación de derecho público, el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente, ¿sí? Y como les decía, ¿no? Existe el sujeto activo, que como se dice acá, ¿no? En la relación jurídica justamente tributaria es el acreedor, es decir, aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria, será sujeto activo del Estado o la administración tributaria, ¿no? Dado que son estos entes los que tienen la potestad de exigir el pago de los tributos. En otros términos, es el acreedor de la obligación tributaria. El Estado, como acreedor del vínculo jurídico, queda facultado para exigir unilateral y obligatoriamente el pago del impuesto cuando se realiza el hecho generador. En el caso del sujeto pasivo, nos dice que es el obligado tributario que de acuerdo a la ley debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente, escuches esto bien, o como sustituto del mismo. Adicionalmente, el sujeto pasivo también ha de cumplir con las obligaciones tributarias accesorias, ¿no? En el caso del sujeto pasivo también se nos dice que es el obligado al pago cualquiera que sea su relación con el fundamento y fin del tributo, ¿sí? Y esto se lo maneja bastante en lo que se refiere al derecho público, ¿no? Y conociendo como derecho público, antes de continuar con los siguientes términos, a la rama del derecho que tiene justamente el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público, siempre que estos actúen amparados por las potestades públicas legítimas en base a lo que la ley establece, ¿no? Hablando de materia fiscal, es todo lo que se refiere al ingreso al Estado y la relación de este último con las personas naturales y jurídicas en su calidad de contribuyentes. ¿Qué es el contribuyente? ¿No? Antes de pasar y saltarnos este dato, nos dice que el contribuyente es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. En este sentido, el contribuyente ha de cumplir con la obligación tributaria principal, así como con las obligaciones formales inherentes al mismo, dado que es quien las origina. En otras palabras, el contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. El contribuyente tiene la obligación principal de pagar los impuestos y de esta forma contribuir al gasto público. ¿Por qué? Porque existe un régimen tributario y el régimen tributario no es más que, en términos sencillos, el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, es el impuesto que se debe pagar respecto a las actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general de todas las actividades económicas y aún inclusive sobre ingresos gratuitos recibidos durante el rango tiempo de un año, luego de justamente descontar los costos y gastos recurridos o incurridos para obtener y conservar dichas rentas, ¿no? Otra de la terminología, antes de continuar, obviamente el contribuyente deriva en otra figura que guarda relación para con la administración tributaria, que es el sustituto del contribuyente. Es justamente también el sujeto pasivo impuesto por la ley y en lugar de contribuyente está obligado a cumplir con la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. El sustituto, como acá lo hemos puesto en consideración, desplaza al contribuyente y se posiciona en primera línea deudora. Hay que tener en cuenta que el sustituto del contribuyente que no sea por imposición legal, nunca por acuerdos o convenios entre particulares. Es decir, se prioriza el cuerpo legal vigente, la normativa legal
vigente. Lógicamente, el sustituto es esto, ¿no? Este no ha realizado el hecho imponible, ya que es de su exclusiva responsabilidad del contribuyente, pero justamente eh, es el presupuesto fáctico de la sustitución, de tal modo que el contribuyente queda relevado de la posición pasiva en esta relación tributaria que se desarrollará ante la administración tributaria y el sustituto. No. ¿Qué términos también se derivan en esta situación? Ustedes pueden ver acá el responsable. Y bueno, ¿quién es el responsable o quiénes somos los responsables de las deudas tributarias de las personas físicas o jurídicas o entidades con personalidad jurídica que se colocan por mandato legal junto a los deudores principales, pero no los desplazan ni ocupan su lugar? Es decir, esa es una diferencia, ¿no? La responsabilidad del deudor principal no desaparece. Para que surja una situación de responsabilidad, es necesario que se produzca el presupuesto, de acuerdo a la normativa legal, obviamente, a la relación jurídico-tributaria, como decíamos, de hecho, en cuya virtud se genera la obligación del responsable, ¿no? En otras palabras, el responsable es aquel que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir la obligación atribuida a este. Los responsables pueden ser los agentes de retención y de percepción, ¿no? Esto hago relación en base justamente a una relación jurídica, que es el vínculo que une a dos o más personas respecto de determinados bienes o intereses orgánicamente regulada por el derecho. Y obviamente es un vínculo estable. Ahora bien, existe para ello, también que decirlo, que esta responsabilidad también se deriva en dos subdivisiones, podríamos decirlo, ¿no? Una responsabilidad subsidiaria, exista previamente una declaración de fallido del deudor principal y en su caso los responsables solidarios, para que el responsable subsidiario se le pueda exigir el cumplimiento de la deuda. Y por supuesto, hablábamos anteriormente del responsable solidario, que se coloca junto al contribuyente en una posición de igualdad de tal modo que concluye el periodo voluntario de ingreso, si el deudor, que es el principal responsable de la obligación tributaria, no ha pagado, en este caso, la administración tributaria que representa al Estado no lo deja indefenso en esta situación y por ser el órgano activo, justamente podrá dirigirse contra el deudor principal, el responsable o los responsables solidarios o contra todos a la vez. ¿Sí? Justamente, como manifiesto acá, en ningún caso se presume la responsabilidad dado que se encuentra amparado bajo el principio de reserva de ley sin materia tributaria. En el caso de que la ley no especificara el tipo de responsabilidad, siempre será subsidiaria por ser menos gravosa, ¿no? Menos grave, en otras palabras. Y finalmente, hablando de este tema, tenemos que referirnos justamente a lo que es la sucesión, ¿no? El sucesor de la deuda. Y esta sucesión se da justamente por mortis causa, ¿no? A causa de muerte. Cuando sucede la muerte de un causante, persona física y obligado tributario, se da el presupuesto de hecho de la sucesión mortis causa de personas físicas, así se llama. La consecuencia jurídica de esta situación es que el sucesor mortis causa se subroga en la posición del causante obligado tributario. ¿Sí? Como digo, ¿no? Pueden ser los herederos, ¿sí? Justamente al fallecer, los que deben cumplir las obligaciones tributarias pendientes del contribuyente, ¿no? Así que hay que guardar mucho cuidado, sin perjuicio de las limitaciones establecidas, obviamente, en la legislación civil. Acá ya tendríamos que caer en una defensa legal para justamente, si nos vemos perjudicados por obvias circunstancias, pues poder apelar esta situación. En caso contrario, hacer justamente cumplimiento obligatorio de lo que está en la ley, ¿sí?
Esto en cuanto tiene que ver en la situación que estaba en consideración para tomarla en cuenta hoy día. Ahora bien, hay algunos términos también que a mí me gustaría aclararlos, ¿no? Hablábamos de la administración tributaria. Ahora bien, la administración tributaria no es más que un componente básico en la aplicación de cualquier sistema fiscal. ¿Sí? Eso nada más. Hablando de sistema fiscal, ¿qué es el fisco? Se refiere al Estado, que en su carácter de persona jurídica se inviste de la potestad tributaria como organismo recaudador para lograr por medio del cobro de impuestos, tasas y contribuciones solventar necesidades de interés general y particular de los contribuyentes. La legislación tributaria o fiscal regula esta potestad del Estado dentro del marco legal. Ninguna de las partes estaría justamente en la capacidad de irse contra lo que está establecido justamente en el marco legal, ¿no? Entonces, los sujetos que intervienen en la obligación tributaria, en modo de resumen, tenemos que decir desde el sujeto activo, la administración tributaria, el sujeto pasivo, el contribuyente. El contribuyente a su vez cuenta con un sustituto. Asimismo, tenemos que referirnos al, al responsable de la deuda, una responsabilidad de índole subsidiaria, una responsabilidad solidaria, y finalmente, pues, al sucesor que no es más que aquel que es el heredero del contribuyente, ¿no? Por la razón conocida como mortis causa. Sí, en el caso de los sucesores de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, justamente sucede la extinción de dicha persona, el sucesor ocupa el lugar de esta persona jurídica, dado que ésta ya no existe, ¿no? Se transmiten, como ustedes acabaron de escuchar, todas aquellas obligaciones tributarias materiales pendientes justamente hasta la extinción de esta persona jurídica, independientemente de que esté liquidada o no. En conclusión, para finalizar esta presentación, las obligaciones tributarias principales y formales pueden ser compelidas justamente por distintos sujetos que no coinciden con la figura del contribuyente o persona que realiza el hecho imponible. Y bueno, ¿qué es también el hecho imponible? El hecho imponible es un concepto utilizado en el derecho tributario que marca el nacimiento de la obligación tributaria, siendo así uno de los elementos que constituyen el tributo. En las relaciones jurídico-tributarias, que es a la cual me he referido, el hecho imponible pone de manifiesto la existencia de una capacidad económica en los sujetos. Pero para que el impuesto pueda ser aplicado, este hecho debe valorarse de alguna manera, normalmente en unidades monetarias, ¿no? Esa es la explicación justamente al último término, conocido como hecho imponible. De esta manera estamos terminando la parte medular de esta exposición. A continuación haremos el proceso de preguntas y respuestas a algún tema que requieran que sea aclarado.